Buenos días, mi nombre es Sofía Teixeira, estudiante de segundo año de la Cátedra de Psicología Médica, y el día de hoy hablaremos acerca del lenguaje humano, ya sea desde su origen hasta las alteraciones del mismo. Desde siglos atrás ha existido un gran interés por explicar los orígenes del lenguaje humano y se han propuesto diferentes puntos de vista sobre su surgimiento y evolución. De hecho, muchas disciplinas han participado en el intento por hallar los orígenes del lenguaje. La lingüística histórica primeramente, pero también la genética, la neuroanatomía, la psicología, la antropología y otras muchas fuentes del pensamiento. El lenguaje como tal no es más que un sistema de comunicación. Es un sistema complejo y estructurado de símbolos, sonidos o signos que permiten la expresión y comprensión de pensamientos, deseos, emociones y conceptos. Es una capacidad cognitiva compleja que involucra tanto la producción como la comprensión de mensajes por medio de palabras, frases y oraciones, y se puede expresar de manera verbal, ya sea por medio del lenguaje oral o escrito, o no verbal por medio de gestos y lenguaje de señas. Existen diferentes tipos de sistemas de comunicación y en consecuencia diferentes tipos de lenguaje, como el lenguaje de las máquinas, el lenguaje de señas, el lenguaje de los animales, entre muchos otros. Por tanto, el lenguaje humano es un ejemplo específico de un sistema de comunicación que se caracteriza por la utilización de un conjunto limitado de sonidos articulados que reciben el nombre de fonemas, los cuales pueden combinarse para formar distintas unidades significativas que reciben el nombre de morfemas o palabras. La lengua como tal es el sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana. Por ejemplo, el español, el francés, el alemán, el chino, el italiano, entre muchos otros. El habla se refiere al acto fonoarticulatorio que genera la señal sonora en que se encuentran codificados los fonemas y las palabras. En consecuencia, el lenguaje humano representa un proceso cognitivo en tanto que el habla es un proceso neuromuscular. Los trastornos en el lenguaje se denominan respectivamente afasias, en tanto que los defectos en el habla se conocen como disartrías. Cuando hablamos ahora sobre la base neurobiológica del lenguaje, se debe considerar que el lenguaje está mediado por áreas cerebrales específicas, principalmente ubicadas en el hemisferio izquierdo del cerebro. Primero tenemos el área de Broca, que está situada en el lóbulo frontal y es responsable de la producción del habla y la estructura gramatical. El área de Wernicke, que está localizada en el lóbulo temporal y es responsable de la comprensión del lenguaje. El fascículo arcuato o arqueado, que está ubicado en el lóbulo parietal inferior y conecta el área de Broca con el área de Wernicke y permite la comunicación entre estas dos regiones. Y finalmente la corteza auditiva primaria y secundaria, que están involucrados en el procesamiento de los sonidos del habla. Buenos días, mi nombre es José Romero y les vengo a hablar sobre los niveles de análisis del lenguaje. En lingüística se distinguen diferentes niveles de análisis del lenguaje. Uno de ellos es el fonético. El nivel fonético se refiere al análisis de los sonidos utilizados en el lenguaje humano. Algunos sonidos son funcionales, pueden transmitir significado en una lengua y otros no lo son. Los sonidos que puede producir el aparato fonador humano se clasifican en el llamado alfabeto fonético internacional. Otro de ellos, de las clasificaciones o de los niveles, es el fonológico. Se refiere a los sonidos funcionales en una lengua. La unidad del sonido funcional de una lengua es el fonema, que se define como la mínima unidad de sonidos capaz de transmitir el significado.
Otro nivel es el morfémico. La unidad básica de significado es el morfema, compuesto por uno o varios fonemas. La palabra sol corresponde a un morfema, pero la palabra niño contiene dos. El primero de ellos se denomina como morfema radical o lexical, y el segundo es un morfema gramatical que indica el género masculino. Las palabras niños contienen tres morfemas. La letra S al final es un morfema gramatical que indica un plural. Otro nivel es el nivel semántico. La semántica se refiere a los significados de las palabras, es decir, el llamado campo semántico, que es el sistema del significado de cada palabra. El campo semántico de la palabra fruta incluye las naranjas, las peras, las uvas, etc., pero no incluye las patatas. Fruta es un término supraordenado con relación a naranja, y naranja es una palabra subordinada con respecto a fruta. Otro nivel es el gramatical. Los morfemas se combinan para formar palabras. Una palabra puede contener uno o varios morfemas. La morfología se refiere al conjunto de reglas que regulan la formación de palabras de una lengua determinada. Por ejemplo, en español, el plural de una palabra generalmente se forma añadiendo una letra S, al final de las palabras. Las palabras se combinan a su vez para formar oraciones. La sintaxis se refiere al conjunto de reglas que regula la formación de oraciones en una lengua determinada. Por ejemplo, en español el artículo en la oración se debe colocar antes del nombre, no después del nombre. El orden de las palabras en la oración varía según la lengua, pero todas las lenguas tienen un orden preferido o orden canónico. Okay. El último de los niveles es el nivel pragmático. El lenguaje se utiliza en muchos contextos diferentes. La pragmática se refiere al uso del lenguaje dentro del contexto específico. Por ejemplo, cómo se debe hablar con un niño, qué tipo de lenguaje se debe utilizar para solicitar información, cuál es el lenguaje preferido cuando hablamos con nuestros amigos, etc. Hola, mi nombre es María Terán, soy estudiante de segundo año de medicina en psicología. Cuando hablamos de teorías del lenguaje, estamos hablando también sobre las teorías conductistas. En este caso, hablamos de la teoría de Burr-Friedrich Skinner. Aunque se centra en el comportamiento en general, tiene implicaciones directas en cómo entendemos la adquisición del lenguaje, como ejemplo en los niños. Según Skinner, el lenguaje, al igual que cualquier otra conducta, se aprende a través de la interacción con el entorno. Esto significa que los niños adquieren el lenguaje no solo por una capacidad innata, sino también por un proceso de aprendizaje reforzado. Pero bien, para entender la teoría de Skinner, la relación con el lenguaje es importante conocerla desde su punto de vista en general. ¿Quién es Skinner? A principios del siglo XX, Skinner fue un pionero de conductismo radical y un importante divulgador de esta corriente psicológica. A través de sus experimentos con palomas, Skinner entendió que la consecuencia de las acciones de un individuo moldean el conducto de ella. El condicionamiento operante, de la cual se basa o también se conoce la teoría de Skinner, es un proceso en el que las consecuencias de un comportamiento voluntario determinan si se repite o no. Es decir, somos más propensos a repetir acciones que nos tengan resultados positivos que los que nos tengan resultados negativos. Ahora bien, cuando ya conocemos de manera en general lo que es la teoría de Skinner, podemos tocar unos puntos claves para poder entender mejor este concepto, o también conocido como condicionamiento operante. Por ejemplo, tenemos el comportamiento, que son las acciones o respuestas observables y medibles de un individuo. La consecuencia, que son las respuestas del ambiente al comportamiento de la persona. El reforzamiento, que es el proceso de aumentar la probabilidad de que un comportamiento se repita. Por ejemplo, un profesor que elogia a un estudiante cuando responde una pregunta correctamente, él, al recibir este elogio, es un refuerzo positivo, o sea, el estudiante es más propenso a repetir esta conducta de responder correctamente. Y también tenemos lo que sería el castigo, que es el proceso de disminuir la probabilidad de que un comportamiento se repita. El castigo positivo es cuando una acción es seguida de una consecuencia desagradable. Ok, entonces, ¿cómo se explica esta teoría en el lenguaje? Pues bueno, desde el refuerzo positivo, cuando un niño emite un sonido o una palabra y recibe una respuesta positiva de sus cuidadores, por ejemplo una sonrisa, un abrazo, un elogio, es más probable que se repita ese sonido o palabra.
Este refuerzo positivo fortalece la conexión entre el sonido y su significado. También está la imitación y el modelado. Los niños imitan el lenguaje de los adultos y de sus pares al escuchar cómo hablan, cómo los demás practican y perfeccionan sus propias habilidades lingüísticas. Y también el condicionamiento operante, que de que hace base esta teoría, se convierte en un medio para obtener lo que se desea. Por ejemplo, un niño que dice leche cuando tiene sed aprenderá a asociar esa palabra con su satisfacción de las necesidades. En resumen, Skinner propone que el lenguaje se desarrolla a través de un proceso de aprendizaje tanto gradual, donde el entorno juega un papel fundamental a proporcionar el refuerzo necesario para que los niños adquieran y utilicen el lenguaje de manera efectiva. Sin embargo, es importante destacar que la teoría de Skinner no explica totalmente por completo la adquisición del lenguaje. Otros teóricos como Chomsky han enfatizado la importancia de los factores innatos y de la estructura universal del lenguaje. En la actualidad, la visión más aceptada es que la adquisición del lenguaje es un proceso complejo que involucra tanto factores ambientales como los factores biológicos. La teoría de Skinner, aunque no es la única explicación, sigue siendo una herramienta valiosa para comprender cómo el entorno influye en el desarrollo del lenguaje en los niños. Un ejemplo clásico de condicionamiento operante es el experimento de Skinner, también conocido como caja de condicionamiento operante o caja de Skinner. Esta caja es un dispositivo diseñado para estudiar el comportamiento animal en un entorno controlado. En ella, un animal como una rata o una paloma puede realizar una serie de acciones como presionar una palanca o picotear un disco y recibir consecuencias en forma de recompensa o castigos como comida o una descarga eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que cuando una paloma baja, por ejemplo, la palanca, él recibe una forma de recompensa, o sea, es una consecuencia, pero en forma de recompensa, se le da comida. Pero también puede ser una consecuencia en forma de castigo cuando no está bajando la palanca, sino solamente es picoteando el disco, recibe una descarga eléctrica. De este modo, nosotros también actuamos, o sea, también condiciona nuestra conducta, así como están condicionando la de un animal. También esta teoría se basa en nosotros, pero en el lado más por la parte del lenguaje, como acabo de decir, por la parte de que cuando nosotros estamos elogiando a una persona, estamos condicionando a lo que ella está diciendo, haciendo, está bien. Y él va a repetir esa acción porque recibió un reforzamiento positivo. Otra teoría también de suma importancia en el lenguaje también sería la teoría de Chomsky, que es un viaje por el lenguaje innato. Noam Chomsky, un lingüista estadounidense, revolucionó nuestra comprensión del lenguaje con su teoría innatista. Su propuesta central es que los seres humanos nacen con una capacidad innata para el lenguaje, una especie de gramática universal que nos predispone a adquirir y utilizar el lenguaje. Cuando el niño recibe la información de las palabras que contiene el idioma materno, construye un léxico específico al que aplica el conjunto de características de la gramática universal. Así, desde su nacimiento, la gramática universal permite a un niño conocer de forma inconsciente que existen palabras que se comportan como verbos, otras como sustantivos, y que existe un conjunto limitado de posibilidades que ordenan estas categorías para formar una oración. Los postulados clave de Chomsky es la gramática universal, o entre ellas la gramática universal, que Chomsky postula que existe una estructura gramatical básica compartida por todas las lenguas humanas. Esta estructura innata actúa como un marco sobre el cual se construye la gramática específicas de cada lengua. Es como un kit, o sea, vamos a verlo así, como un kit de herramientas mental que nos permite aprender cualquier tipo de idioma. Otro postulado también de suma importancia en la teoría de Chomsky sería el dispositivo de adquisición del lenguaje. Este mecanismo biológico, según Chomsky, permite a los niños adquirir el lenguaje de manera rápida y eficiente a pesar de la limitada y a menudo errónea exposición al lenguaje que reciben los niños. El dispositivo de adquisición del lenguaje es como un ordenador biológico programado para procesar la información. Bueno, también otro punto importante sería la pobreza del estímulo. Los niños adquieren el lenguaje a partir de una entrada lingüística limitada y a menudo errónea. Esto sugiere que los niños no aprenden el lenguaje simplemente imitando a los adultos, sino que construyen activamente una gramática interna a partir de la información que ellos mismos están recibiendo. Entonces, ¿cómo funciona la teoría de Chomsky en la parte del lenguaje? O sea, imagina que el lenguaje es como un rompecabezas. O sea, los niños nacen con todas las piezas de rompecabezas que es la gramática universal, y su tarea es ensamblarlas de acuerdo con las reglas específicas de la lengua que escuchan. Entonces, el dispositivo de adquisición del lenguaje es como un manual de instrucciones que les ayuda a realizar estas tareas. Un punto bastante importante de las diferencias entre una teoría y la otra, la de Skinner y la de Chomsky, es que la de Skinner se centra muchísimo en la parte
conductual, o sea, es muy conductivo, o sea, es la parte de la conducta. Y la parte de Chomsky se centra mucho en la parte innata, o sea, que nacemos con eso. O sea, una se centra en el entorno y la otra que nacemos con ella. Entonces es un punto bastante importante para entender una de la otra, es que, bueno, una se basa más que todo en su entorno y la otra es muy de nosotros, o sea, que nacemos con esa particularidad cada niño. Buenos días, mi nombre es Eugenio Rojas, soy estudiante de medicina de la Universidad de Carabobo y voy a hablar sobre dos teorías del lenguaje muy interesantes, que son la teoría de Chomsky y la teoría de Piaget, para la cátedra de Psicología Médica de la Universidad de Carabobo. Empecemos con la teoría de Chomsky. Esta es una teoría la cual utiliza como base para sus postulados una corriente que es el innatismo, la cual afirma que los seres humanos básicamente tenemos capacidades innatas para el lenguaje. Hace referencia a que básicamente tenemos capacidades que vienen desde nuestro nacimiento. Con este postulado o con esta postura nos quiere explicar que lo que él conoce como los componentes lingüísticos universales. Para Chomsky, él dice que aunque tengamos ciertas capacidades innatas para desarrollar el lenguaje, hay un periodo crítico para el lenguaje, el cual va desde el nacimiento hasta la etapa de la pubertad. Básicamente nos propone que es necesario diferenciar entre dos elementos, el cual primero es la adquisición del lenguaje, la cual es un proceso o una etapa evolutiva espontánea, en el cual la lengua materna se asimila con una gran rapidez y básicamente con un estímulo mínimo del mundo externo, como es básicamente el hecho de que un niño entienda el lenguaje de sus padres, simplemente o escuchándolos. Chomsky diría que este proceso es innato, puesto que sigue una línea determinada por la consecuencia de los estímulos exteriores, que en este caso serían los padres simplemente utilizando este lenguaje. También de diferencia en el aprendizaje del lenguaje. Básicamente nos dice que más adelante, después de esta etapa, se producirá de una manera similar a cualquier otro tipo de aprendizaje, un aprendizaje del lenguaje, el cual sucede a través de la ejercitación, la memorización, entre otros. Básicamente que los niños pueden escribir, a leer y a memorizar, haría que se ejercite este lenguaje. Pasando con la teoría cognitiva de Piaget, ¿verdad? Básicamente en la teoría él se basa en la corriente del constructivismo y él básicamente nos defiende que el lenguaje hablado tiene dos fases más diferenciadas entre sí. Una que está relacionada con la infancia, cuál es el egocentrismo, y otra que es el lenguaje social. El egocentrismo básicamente propone que todo en esta etapa se hace hacia el propio yo y que esto dura hasta los 3 años. En esta etapa el niño va a adquirir un lenguaje según sus propias necesidades y pensando en su propia comprensión, es decir, su propio yo. El niño habla de sí mismo y para sí mismo. Es una particularidad del lenguaje. En esta etapa son los monólogos. Básicamente los niños tienden a hablar en monólogos sobre sí mismos, para sí mismos, sin querer comunicarse con los demás. Siguiendo con la segunda etapa, la teoría de Piaget, la cual es conocida como el lenguaje social. Esta etapa básicamente nos dice que las relaciones sociales son marcadas o van a marcar el lenguaje. Básicamente la interacción con los iguales o los pares del niño van a marcar el lenguaje y también hace que se desarrolle al mismo tiempo un pensamiento crítico. En esta etapa ocurre la formación del símbolo en el niño, el cual básicamente explica el modo en el cual nuestro lenguaje se subordina a la inteligencia. El lenguaje, como lo conocemos, es una manifestación de una función de la inteligencia. Básicamente es una función simbólica que se desarrolla al final del desarrollo psicomotor, el cual finaliza básicamente este primer periodo aproximadamente a los 24 meses. Básicamente lo que nos dice que a los 24 meses lo más normal, lo más común es que este desarrollo esté completo y ya el niño pueda ser capaz de emplear el lenguaje. Así lo que son consideradas como las primeras palabras del niño no son consideradas lenguajes, sino que son consideradas como simples etiquetas, en el cual la imagen mental del niño, cuando se desarrolla, va a explicar los procesos mentales que hacen posible que se dé este lenguaje. Básicamente las representaciones que se usan antes serían instrumentos figurativos al servicio de la expresión y de la socialización del pensamiento.
Dichas manifestaciones, o mejor dicho, representaciones, se manejan mediante operaciones del lenguaje, las cuales, o mejor dicho, operaciones del pensamiento, que nos sirven para manejar los símbolos del lenguaje. Así diferenciaríamos dentro de esta parte del lenguaje social como una época preoperatoria donde el niño no es capaz de realizar estas operaciones mentales, o estas operaciones del pensamiento, y una etapa operatoria en la cual el niño ha sido capaz de desarrollarlas y en la que sí es capaz de realizar las operaciones necesarias para realizar esta comunicación a través del lenguaje. Buenos días, mi nombre es Jeffrey Ruiz y les vengo a explicar la teoría del lenguaje de Luria. La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el neurolingüismo. Él estudió la inteligencia, que es el funcionamiento del cerebro, y avanza en los postulados que propuso Vygotsky. Dice que el lenguaje es un regulador del pensamiento. Gracias al lenguaje nosotros podemos coordinar, establecer y facilitar otras formas de comportamiento. Para Luria, el lenguaje tiene una importancia decisiva en la creación de una dimensión psicológica del individuo social. Sin un lenguaje, la psicología individual se establece sobre una relación con el mundo de cosas visibles y de experiencias directas. Para él, la alfabetización juega un papel transformador en la psicología del individuo, ya que ésta se ve reforzada y ampliada por la estructuración del conocimiento, la inquietud personal, el enriquecimiento de la capacidad de abstracción, etc. La capacidad asociativa de los grupos analizados variaba sistemáticamente según el nivel de alfabetización, poniendo de manifiesto el papel semiótico-cultural de la escritura y el alcance de la cultura en la formación de la personalidad psicólogo-cognitiva. La teoría del lenguaje de Brunner, propuesta en 1915. La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es la teoría del neurolingüista y quiere conciliar la postura de Piaget con la de Vygotsky. Parte de la base de la teoría de Piaget, pero afirma que el lenguaje modifica el desarrollo del pensamiento y esto coincide con Vygotsky. También afirma que es necesario que existan ciertas bases cognitivas. Él estudiaba la comunicación madre-bebé y dice que tenemos un sistema de apoyo en la adquisición del lenguaje, es decir, un entorno sistemático y rutinario que facilita al niño la comprensión de lo que pasa y lo que le sucede a su alrededor. Si estas interacciones son rutinarias y repetitivas, al niño le ayudará a aprender el lenguaje. El niño disfruta entonces de un acceso privilegiado al lenguaje. Su entrada en él está sistemáticamente arreglada por la comunicación lingüística, ampliadores externos como la familia y la escuela, con la que negocia los procedimientos y significados. El lenguaje es lo más importante en la sociedad, por lo que la sociedad arregla la entrada del niño al lenguaje. El lenguaje es fruto de una negociación, una interacción. El niño negocia con la sociedad y esta tira del niño. La relación con los agentes externos es fundamental desde el nacimiento, existiendo una continuidad funcional entre la comunicación prelingüística de los primeros meses y el lenguaje. El desarrollo del lenguaje comienza con la interacción del nacimiento. El lenguaje es un instrumento de la comunicación, pero la comunicación ya existía antes de que el niño comenzase a hablar. Los principales precursores del lenguaje serían entonces los formatos, estructuras predecibles de acción recíproca. Son situaciones en las que las mismas cosas se repiten muchas veces, por lo que es predecible lo que tiene que hacer en cada situación, donde los adultos optimizan sus estrategias de andamiaje. Para el adulto es más fácil ayudar y para el niño es más fácil entender. Este andamiaje se basa en Vygotsky. El niño tiene un conjunto de conocimientos que le permiten realizar unas tareas, pero hay otras tareas que solo somos capaces de hacer con la ayuda de alguien. Esta zona la llamó Vygotsky la zona de desarrollo próximo o potencial. El adulto pondría un andamio desde el cual ayudaría al niño. Cuando el niño aprende las tareas, la zona de desarrollo próximo cambia y también la zona de andamiaje y así sucesivamente, hasta que el niño aprenda nuevas conductas, nuevos lenguajes y nuevos comportamientos. Buenos días, mi nombre es Ariana Rojas, estudiante de segundo año de medicina, y hoy les estaré hablando un poco sobre los hitos del neurodesarrollo del lenguaje en niños. En el desarrollo infantil, su seguimiento de manera regular y periódica, además de la atención precoz de signos de alarma que señalan la alteración en su evolución normal, tienen repercusión crucial para lograr el máximo potencial de las capacidades y habilidades de cada ser humano y de la sociedad en su conjunto. No todos los niños desarrollan habilidades del habla y del lenguaje de la misma manera. Sin embargo, todos los niños siguen una progresión natural o una serie de etapas para dominar las habilidades del lenguaje. Por ello, la adquisición de conocimiento se divide en tres grandes etapas: la prelingüística, la etapa lingüística y la etapa de desarrollo del lenguaje avanzado.
La etapa prelingüística abarca desde el momento de nacimiento hasta su primer año de vida. Comprende el lenguaje gestual por la recepción visual y la emisión a través de gestos o muecas faciales y manuales. En esta etapa es crucial la relación entre los padres con el bebé para una buena estimulación verbal. Entre los 2 y 3 primeros meses emiten la emisión de sonidos en respuestas a las comunicaciones del adulto, así como gestos de llanto, expresiones faciales y entonaciones que usan como efectos sonoros para experimentar e interactuar con su entorno. Además, pueden llegar a discriminar algunos sonidos, arrullos, miradas directas y sonrisas. Sobre el 4º al 7º mes se inicia la fase de balbuceo. En esta empieza como una simple experimentación, evoluciona en una asociación de vocales y consonantes, hasta formar sílabas que repite constantemente. También entran las expresiones de ánimo, la risa espontánea y entran los sonidos cercanos a gritos, chillidos, gruñidos y parloteos. A partir de los 8 meses al año hay una pronunciación de sílabas de mayor dificultad por imitación de los sonidos. Puede responder a su nombre y persiste el balbuceo. Hasta el final de su primer año empiezan a emitir sus primeras palabras acompañadas de onomatopeyas. Surgen las holofrases como el mamá dame agua, el magua, dando también el inicio a la etapa lingüística, que va desde su primer año de vida hasta los 6 años. También entra el lenguaje combinatorio, el habla telegráfica, que son oraciones cortas, simples, de 2 a 3 palabras. Las edades comprendidas entre los 12 a 18 meses se estaría expresando el habla social mediante la imitación de gestos y sonidos, los juegos simbólicos, además de una mayor capacidad comprensiva que expresiva. Hay un interés por el nombre de las cosas, es el momento donde los niños señalan y nombran algún objeto, alguna persona o algún lugar. Las edades comprendidas entre los 18 a 24 meses. Al principio, las emisiones del niño son reconocidas por los adultos como una palabra o aproximaciones de las palabras empleadas por estos mismos adultos. Entra la etapa en donde los padres corrigen estas palabras mediante la imitación. Los adultos encuentran relación siempre entre la palabra que interpretan y la situación que el niño les produce. A los meses, estas emisiones son generalmente de 2 o más palabras aproximadamente. Sin embargo, aún no son reconocidas como oraciones. A pesar de que sus emisiones empiezan a ser más largas, no siempre son comprensibles, ya que emplea comúnmente los llamados jergas, que se refiere al lenguaje que se utiliza los niños cuando los padres hablan como si fueran de otro planeta. Se emplea palabras de género, femenino, masculino, la utilización de tercera persona para referirse a sí mismos y la identificación de imágenes para señalarlas, y entra el famoso ¿por qué? En las edades de 3 a 4 años utiliza la conjugación de pronombres, verbos y plurales. La interrogación son menos frecuentes y la combinación de palabras en oraciones complejas, hace dando una mejor producción y comprensión del lenguaje. En la etapa de 5 a 7 años, los fonemas pronunciados adecuadamente, frases con estructuras gramaticales más complejas, ajustas al lenguaje, el contexto e interlocutor, entendiendo cualquier mensaje verbal y el desarrollo de la narrativa. Tiene la capacidad de seguir cuentos largos y complejos, como también comprender chistes, sarcasmos, metáforas. También puede haber dificultad con la pronunciación de la letra R y pueden llegar a tener un vocabulario de 2.000 a 6.000 palabras. La etapa de desarrollo del lenguaje avanzado comprende en las edades de 8 a 10 años el desarrollo de la comprensión de expresiones idiomáticas y frases mucho más elaboradas. Es el refinamiento de las habilidades lingüísticas en los contextos sociales. El dominio ya domina la lectoescritura. Utiliza correctamente la concordancia de los artículos y pronombres. Hay una precisión motriz a nivel de la escritura respecto con las etapas anteriores. Los procesos de razonamiento se vuelven más lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos o reales. Su vocabulario es mucho más rico en tanto palabras como expresiones de nuevos conceptos. Tienen un vocabulario de 6.000 palabras en adelante aproximadamente. Las diferencias entre el lenguaje y la comunicación. El lenguaje es un sistema estructurado y codificado de símbolos, palabras y signos. Permite la expresión y comprensión de pensamientos. Una habilidad cognitiva compleja y se basa en la gramática, sintaxis y el significado.
La comunicación, por otra parte, es el proceso global que implica la transferencia de información y sentimientos entre individuos. Incluye el lenguaje verbal, el no verbal, siendo estos los gestos, expresiones corporales y tono de voz, y las paralingüísticas, que es la entonación, el ritmo y el volumen. Aunque el lenguaje es un tipo de comunicación, la comunicación no depende directamente de este sistema estructurado, ya que nos podemos comunicar mediante gestos, contacto visual y el lenguaje corporal. Mi nombre es María Sequera y voy a continuar hablando acerca de las alteraciones del lenguaje y comunicación según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su 5ª edición. Este manual clasifica las alteraciones del lenguaje y la comunicación en varias categorías. A continuación les presento un resumen de las principales alteraciones. Tenemos los trastornos del lenguaje. El trastorno del lenguaje específico son dificultades significativas en la comprensión o producción del lenguaje en niños, a pesar de un desarrollo típico u óptimo en otras áreas. Se caracteriza por retrasos o déficits en la gramática, el vocabulario y la producción del habla. Criterios diagnósticos son las dificultades persistentes en el uso del lenguaje hablado o escrito, la limitación en la producción de oraciones complejas y la dificultad para comprender y usar el vocabulario. Trastorno del desarrollo del lenguaje expresivo. Se refiere a un retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo con dificultad en la producción verbal. Este se caracteriza porque los niños pueden comprender lo que las demás personas le dicen, pero no pueden expresar de manera correcta sus ideas. Trastornos de la comunicación social pragmática. Se refiere a dificultades persistentes en el uso social del lenguaje y los comportamientos comunicativos, como comprender las reglas de conversación o el uso apropiado de los gestos en diferentes contextos sociales. Sus criterios diagnósticos son las dificultades en el uso del lenguaje en contextos sociales y no se explica de mejor manera que por otros trastornos como el trastorno del espectro autista o el déficit de aprendizaje. Trastorno de la fluidez del habla. La tartamudez se manifiesta como interrupciones en la fluidez del habla, que pueden incluir repeticiones de sonidos, sílabas o palabras, así como bloqueos. Esto puede generar ansiedad y afectar la comunicación. Un ejemplo sería cuando un niño quiere decir una oración y repite una misma sílaba. Por ejemplo, yo también quiero jugar. Trastornos fonológicos son las dificultades para pronunciar correctamente debido a un trastorno en la producción de sonidos del habla. Suele resolverse a medida que el niño crece, pero en algunos casos puede persistir. Afasia es la pérdida o alteración del lenguaje debido a una lesión cerebral. Puede presentarse de dos formas, como afasia de Broca, que representan las dificultades para producir el lenguaje, o afasia de Wernicke, que representa las dificultades para comprender el lenguaje. Trastornos del espectro autista. El lenguaje puede estar alterado de diversas maneras, desde retrasos significativos en el habla hasta la falta de comunicación verbal. El trastorno del espectro autista se caracteriza por las dificultades en la interacción social y patrones repetitivos de comportamiento que afectan la comunicación verbal y no verbal. Los pacientes con trastorno del espectro autista pueden presentar mutismo selectivo, como ecolalia, que es la repetición de palabras o frases, y dificultades para iniciar y mantener conversaciones. Disartria, trastorno motor del habla, debido a debilidad o falta de control en los músculos involucrados en la producción del habla. Esto puede ser consecuencia de un daño neurológico, como en el caso del daño cerebral traumático, parálisis cerebral o accidente cerebrovascular. La dislalia es un trastorno del habla donde el paciente tiene dificultades para articular correctamente ciertos sonidos. Es común en niños pequeños, pero puede persistir si no se trata adecuadamente. Un ejemplo sería cuando los niños no pronuncian de manera correcta la letra R y, por ejemplo, en lugar de decir perro, dicen pedo. O en lugar de decir ferrocarril, dicen ferrocarril. Buenos días, mi nombre es Yeli Santos y yo les voy a hablar sobre la prosodia. ¿Qué es la prosodia? Es el aspecto melódico y rítmico del habla, en el cual se utiliza la entonación, el ritmo, pausas y acentos para poder transmitir un significado, emoción o intención durante la comunicación verbal. Componentes de la prosodia. Nos encontramos con la entonación,
¿Qué es la variación del tono de voz que utilizamos al momento de hablar? El ritmo es la velocidad en la cual se habla. Puede ser un poco rápido como puede ser un poco lento. La pausa son interrupciones necesarias para que el mensaje se pueda entender y pueda ser bien recibido con las demás personas. Y por último, la acentuación. Es como el enfoque en ciertas sílabas y dependiendo de dónde enfoquemos, puede tener una connotación un poco más agresiva, como un poco más feliz, a ciertas palabras. La prosodia puede manifestarse de diferentes maneras o en distintos contextos clínicos, alterando algunos de los componentes mencionados anteriormente. Pueden ser causados por trastornos neurológicos o psiquiátricos. Entre los más comunes de las alteraciones tenemos la hipoprosodia. Es cuando la persona habla con un tono de voz un poco más bajo y un ritmo un poco lento. La hiperprosodia es cuando la persona habla un poco más agudo y un poco más rápido. La prosodia anormal en el trastorno del espectro autista. Las personas con trastorno del espectro autista tienden a hablar un poco más robótico, más pausado, a veces hasta más grave. Y por último, la disprosodia, que es una combinación entre el ritmo y el tono. La persona puede hablar un poco más rápido, de una forma mucho más grave, como puede hablar un poco más lento, de una forma más aguda, y así sucesivamente. Las manifestaciones clínicas. Podemos observar la monotonía del habla, las alteraciones del ritmo, como se mencionó anteriormente, si habla muy rápido o habla muy lento, o la ausencia en énfasis o emociones. Los trastornos asociados con las alteraciones de la prosodia pueden ser trastornos del espectro autista, lesiones cerebrales o traumatismos y accidentes cerebrovasculares. Por último, nos encontramos con la evaluación. ¿Cómo podemos observar la variabilidad del tono y del ritmo de un paciente? Pidiéndole que éste se exprese de una manera emotiva. Puede ser algo que le cause rabia, algo que le cause tristeza o algo que le cause felicidad. Dependiendo de cómo éste se exprese, cómo éste hable y la manera en la que gesticula ciertas palabras, podemos observar si existe alguna alteración en el habla. Muchas gracias.